Hablemos de oradores griegos. La oratoria nació de la sofística y en la confección de discursos los griegos siempre fueron los mejores. Claro, los sofistas se solazaban incluso en defender posiciones opuestas con idéntica destreza, ¿no? Lo que importaba no era lo que uno defendía, sino la destreza con que lo hacía. Bien, la oratoria nació un poco de allí, los discursos fueron evolucionando, había una fuerza que empujaba esta evolución, la misma fuerza que está presente en todos los actos de los griegos, y es la fuerza agonal, la de la competencia, pero de la competencia sin encono, la de medirse a ver quién es mejor. Y la oratoria estaba destinada también a una competencia, que era la competencia judicial. Cuando hubo democracia en Atenas, es decir, cuando los destinos del pueblo fueron decididos en las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima y pronto tuvo sus profesores, su enseñanza metódica, y existió un arte oratorio, pero con el tiempo aparecieron reglas, se formó un arte sistemático y teórico, no solamente un arte, ¿no? Eso debe haber sucedido primero en Sicilia, que era en aquel entonces, después de la expulsión de los tiranos. Cuando los tiranos se piantaron, se hicieron valer una multitud de reclamos privados que habían estado callados siempre, y entonces se habló. Los tipos iban y decían, yo creo que usted tiene que devolverme aquello y la gallina que le presté, todo eso. Aparecieron los que recomendaban para hacer un discurso, ¿no? Expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado. A lo mejor, qué sé yo, el asunto judicial era que un perro exoneraba sus intestinos en el patio del vecino. Bueno, se trata de un tema más bien vulgar, pero algunos, como Gorgias, por ejemplo, recomendaban utilizar todos los elementos del arte poético en la defensa, bien sea del perro o bien sea de la privacidad del patio. El uno diría que no hay patio que merezca un perro discriminado. El otro diría que no hay perro que merezca, que sí, todo por el estilo. Para dar a su discurso ornamentación, buscaban lo que se llaman los tropos, ¿no? Los recursos, que tenían nombre, tienen nombre. La metonimia, la sinécdoque, la metáfora, la hipálaje, el oxímoron, el seugma, el hiperbaton, bueno, muchísimas figuras de las cuales hemos hablado en este programa mismo. Incluso dividían el discurso en partes que tenían que cumplirse, las estructuras estaban completamente fijas. Bueno, alguna vez hablaremos de eso. Algunos de los oradores eran enemigos de toda pompa metafórica, entre ellos Tucídides, que además de eludir metáforas, eludía pompas escénicas, se mantenía en pie casi sin movimiento, ahí envuelto en su manto, la voz conservaba siempre la misma altura y tono. Pero había otros que tenían un estilo opuesto, porque ahí tiene a Cleón, parece que cuando decía un discurso corría por toda la tribuna, revoleaba el manto como Soledad, ¿no? Se golpeaba la cadera, no sé para qué, se golpeaba me imagino, uno se golpea la cadera cuando imita un caballo que corre. Sí, un arre. ¿Usted no corre así? Sí, todo el tiempo. Yo muchas veces salgo de mi casa y corro para dar énfasis a esa carrera, pero se golpeo las caderas y voy un poco de costado. Sí. Es para el galope. Y la gente eso me mira y dice, cuidado con este que está loco. Bien. Ya le dije. Cleón tenía esas costumbres. Demóstenes, que fue el maestro de todos y el mejor de todos, insistía, más allá de la retórica, en la buena dicción y en los vaivenes del volumen de la voz. Pero había otros oradores famosos. Antifón, nació en el 480 a.C., antes de dedicarse a la retórica, escribió varias tragedias. Las tragedias, como se sabe, se presentaban en una especie de competencia anual, y este ñato, como vio que pasaban los años y nunca se sacaba ningún premio,
se dedicó a otra cosa y esa otra cosa, la oratoria. Aristófanes escribió alguna vez que mediante discursos el espíritu se levanta y el hombre se eleva. Y justamente Antifón fue el que de un modo más impresionante vino a plasmar esto, porque él abrió en Corinto una tienda de consuelo. Atención, tienda de consuelo. ¿Qué sería? Él decía que podía consolar a los tristes mediante discursos, que podía levantarle el espíritu al que estuviera triste, discursándolo. Un psicoanalista, digamos. Entonces, cuando llegaba gente, él escuchaba y luego minimizaba las desgracias ajenas con unos discursos consolatorios. ¿Eso es el psicoanalista? No, justamente no. Esto debe ser lo más importante que el discurso humano ha pretendido jamás, consolar, ¿no? Y tuvo muchísimos clientes o pacientes, como quiere usted. Pero el problema era que en verdad la mayoría de los desgraciados que iban a verlo era porque no tenían plata, así que mal podían pagarle. Claro. Era un pésimo negocio. Así que harto de escuchar insolventes, Antifón dejó sus discursos de consuelo y se dedicó a la enseñanza de la oratoria y abrió una escuela en Atenas a la que, según se dice, concurrió el mismísimo Tucídides. Dicen que Antifón fue el primero en escribir discursos para aquellos que los necesitaban en los procesos, y no cómo decirlos. Discursos para otros. Él nunca pronunció ninguno, ni se metió en ninguna disputa. Escribía discursos para litigantes y se los vendía. Un profesional. Sí, señor. Y los tipos se lo tenían que aprender de memoria y decirlo delante de Antifón. Y Antifón aprobaba o no sus propios escritos según la elocuencia del que los pronunciaba. Se observaba que las palabras escritas por él no condecían con la boca del hablante, corregía el trabajo. Y a veces escribía discursos, ponerle para un hombre tímido y asustado. Y entonces iba un poco a menos. No era olímpico en sus argumentos, sino que escribía cosas mínimas. Buenas tardes, disculpen ustedes, yo no tengo el don de la palabra, no la sé, daba lástima, ¿no? Qué fantástico. Ese era Antifón, ese era Antifón. Terminó mal Antifón, porque lo mandaron a Esparta como embajador para conseguir la paz durante la guerra del Peloponeso. No le fue bien, lo acusaron de alta traición y fue condenado a muerte por haber desempeñado mal la embajada y además por haber ido a Esparta en un barco enemigo. Bueno, ir a Esparta en barco no es muy fácil, ni siquiera en un barco amigo, está en medio de la península del Peloponeso, a centenares de kilómetros del mar. Otro orador famoso fue Esquines. Su papá se llamaba Atrometo. ¿Qué tal, Atrometo? Muy bien. Tenía una escuela de primera enseñanza y su mamá, Glaucotea, era timbalera. No es que jugaba al chinchón, tocaba los timbales. Tocaba los timbales en los ritos de Dioniso. Esquines tenía dos hermanos, Filócare y Alfobeto. ¿Qué tal, Alfobeto? Alfobeto o Afogeto, dice aquí, como segunda opción. También parece que tocaba los timbales. Antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor, tenía una voz extraordinaria, y bueno, después comprendió que la profesión de actor no era muy redituable y se dedicó a la oratoria. Pero el mejor de todos era Demóstenes. El segundo era Esquines, el primero Demóstenes. De Esquines sobreviven tres discursos, los famosos tres Esquines, discúlpeme. Sí, sí. Son contra Timarco, de la embajada mal desempeñada y contra Tesifón. Y si quiere un día los leemos, y es fantástico, sirven para ganar cualquier juicio. Usted en cualquier juicio lee el discurso contra Timarco y gana, no importa. Demóstenes, que era el mejor, dicen que se ponía piedras porque era tartamudo cuando niño. Entonces, para superar ese defecto, siguió los consejos de un foniatra. Piedras. Piedras, Que le supera, hacía, afanaba canto rodado en las obras en construcción
Se lo metía en la boca y decía discursos o recitaba poesía con la boca llena de piedras. Y, bueno, los retóricos inventaron muchas cosas después, la ordenación de los argumentos, pero de todo esto que hemos visto, lo que más me gusta es el discurso de consuelo. Nadie volvió a utilizar la oratoria de este modo tan evidente y tan poco metafórico para consolar, salvo las madres. Las madres hacen discursos de consuelo con resultados siniestros. Cuando una madre le da un discurso a su hijo para consolarlo, en verdad lo perturba para toda su vida. Lo consuela tanto que le genera ideas absolutamente equivocadas, dañinas y letales. Por ejemplo, al niño en el colegio lo surten. Sí. Viene el niño llorando del colegio porque otro niño le ha pegado. Y la madre, para consolarlo, le empieza a decir que no se preocupe, que en realidad el otro se ha aprovechado porque es más fuerte, más vivo, más rápido, más grande y más inteligente que él. Señor, Pero que en su casa él hallará consuelo y cariño, aun cuando sea un desdichado, un esmirriado y un alfeñique de 44 kilos. Bueno, no, señor. Y el chico crece con esa idea. Esos son los discursos de las madres, ¿no? Pero tienda suelo de un tipo con discurso lo consuele a uno de haber perdido una novia, no hay, señor. No hay y tendría que haber. Pero no lo va a consolar, ¿qué le puede decir? A ver. No sé, yo no ¿qué tengo le va esa a decir? profesión. Pero Un ese poco Antifón lo sabía. Yo Le dice, no. hay tantas mujeres. el psicólogo es un poco eso. Sí, El pero psicólogo. no le dice yo nada creo que el el discurso psicólogo. no te dice nada. Mejor dicho, el psicólogo deja que el discurso de consuelo lo pronuncie el propio desconsolado. Claro, Sí. lo escucha. Claro, dice, a ver, diga algo usted. Además, en el contexto del psicoanálisis, el consuelo no es una figura sanadora. No es deseable. No es deseable, no. No. Al Qué menos en el- lástima, ¿no? Porque a mí me gusta más que me consuelen que no descubrir que tengo. ¿Qué me importa a mí que tengo? Prefiero que me consuelen. Claro, pero después puede ser peor, le dicen, no me Puede vas ser a poner peor el ¿Qué psicoanalista puede acá. ser peor que lo que estoy viviendo, doctor? Nada. Soy muy desdichado. Cuando niño, en la escuela, los niños me la daban. Bueno, Eran todos más fuertes, más altos, más vivos, más inteligentes y más ingeniosos que yo. pero eso se lo dijo su madre, Alejandro. Sí. Bueno, es hora de que nos vayamos independizando de ese asunto. ¿Usted también? ¿A usted también le pegaban otros niños Lo que eran pasa es que yo le más quiero- altos, más fuertes, más inteligentes, más comprensivos que usted? No, yo también peso 44 kilos. Ah, con el freno y la montura. En consuelo de lo que dice, le digo, hoy quisiera ver a todos los que a usted le pegaban en la primaria, a ver Sí, dónde están. ¿dónde están? Y usted está acá, en Radio del Plata. Sí, señor. Sí. Una emisora que marca rumbos en la zona. Sí, señor. ¿Y Una dónde emisora, están? ¿eh? ¿Dónde están los otros? En Radio 10. Por favor. Bueno, hemos ido a la discoteca. A ver, Bueno, hay que ver si hay un tema hay que ver si musical hay de disco, esto. ¿eh? Hay que ver. Eso es lo que me dijo el discotecario, que estaba un poco desconsolado, ¿eh? Estaba un poco desconsolado. Me dice, lo importante para argumentar es tener buena voz. Ah, Es tener buena voz. Un argumento hecho por una voz de un tipo que habla, no se entiende nada, sí. no es tenido en cuenta por los jueces. En cambio, si usted tiene una voz como la de Tom Lupo, enseguida le dan la razón. Gana juicio Tom Lupo de... Tom Lupo viene ganándole juicio a los vecinos Sí, y hace todo. un juicio por semana, por cualquier cosa, por cualquier bagatela. Sí. Ni le digo a Liberty lo que debe ser. Oh, Liberty tiene... Bien. Escucharemos ahora el disco que me dio el discotecario, ¿Cuál que es? es Tal vez será su voz. Ah, Bueno, sí, tiene que ver. y en la voz, discúlpeme, de Horacio Molina. Vamos a escuchar la estupenda versión que ha hecho Horacio Molina de este bellísimo tango. Tal vez será su voz.
se hicieron valer una multitud de reclamos privados que habían estado callados siempre, entonces se habló. Los tipos iban y decían, yo creo que usted tiene que devolverme aquello y la gallina que le presté, todo eso. Aparecieron los que recomendaban para hacer un discurso, ¿no? Expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado, a lo mejor ver quién es mejor. Y la oratoria estaba destinada también a una competencia, que era la competencia judicial. Cuando hubo democracia en Atenas, es decir, cuando los destinos del pueblo fueron decididos en las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima y pronto tuvo sus profesores, su enseñanza metódica, y existió un arte, destreza con que lo hacía. Bien, la oratoria nació un poco de allí, los discursos fueron evolucionando, había una fuerza que empujaba esta evolución, la misma fuerza que está presente en todos los actos de los griegos, y es la fuerza agonal, la de la competencia, pero de la competencia sin encono, la de medirse. Hablemos de oradores griegos. La oratoria nació de la sofística, y en la confección de discursos los griegos siempre fueron los mejores. Claro, los sofistas se solazaban incluso en defender posiciones opuestas con idéntica destreza, ¿no? Lo que importaba no era lo que uno defendía, sino la de oratorio. Pero con el tiempo aparecieron reglas, se formó un arte sistemático y teórico, no solamente un arte, ¿no? Eso debe haber sucedido primero en Sicilia, que era en aquel entonces, después de la expulsión de los tiranos. Cuando los tiranos se piantaron,